para que ustedes disfruten de esta hora que vamos a estar aquí compartiendo con ellos sobre todo el tema que vamos a tocar el día de hoy. Así que bueno, me permito presentárselo. Tenemos a Lucía Galota y a Mauricio Parili. El día de hoy van a compartir con nosotros. Lucía es psicóloga, coautora de GPS Empresarial y es CEO de Leader Lab. Y Mauricio Parili es politólogo, experto en planning estratégico y sostenibilidad, cofundador de Aprendo y Emprendo. Así que bueno, tanto a Mauricio y a Lucía la he tenido hace muchos años, hace años, ¿verdad, Lucía? Y Mauricio, hace bastante tiempo que no estaban a través de estas cámaras, pero bueno, aquí los tenemos para aprovechar ese conocimiento y esperemos que sean muy productivo esta hora. Al final podemos dejar las preguntas, van haciéndolas en el chat y aquí vamos monitoreándolas. El que quisiera la grabación, por favor les pido, vayan a nuestra red social abgh.rrhh y etiquetan a un colega y colocan el mensaje GPS para enviarle el link de la grabación, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida Lucía, bienvenida Mauricio. Las cámaras son todas ustedes. Gracias, Emilce. Gracias, Emilce. Muchísimas gracias. No sé, Mauricio, comenzamos listos con la Sí, presentación. sí. Muy bien. Darle mientras vas compartiendo, darle un poco, bueno, gracias por estar conectados, gracias por si nos conocen y gracias por si no nos conocen igualmente, conocen a la asociación. Y como lo decía Emilce, una de las cosas interesantes es que durante años hemos estado cercanos a la asociación, tanto Lucía en el campo de la psicología y el desarrollo organizacional, como en mi caso en el área de planificación y gestión estratégica del cambio. Y una de las cosas que hemos visto es, bueno, cómo poder unir potenciales, ¿no? Entonces, parte de esta tarde tiene que ver con compartir con ustedes el hallazgo que hemos, digamos, juntado en 60 años, 30 de Lucía y 30 mío, ¿no? Para poder ver qué cosas han funcionado en el camino, qué cosas no han funcionado en el camino y sobre todo cómo facilitarle la tarea a las personas que están vinculadas o dirigiendo el área de talento humano, ¿no? Porque normalmente es la organización. Hay como dos tipos de organización. Aquella que ve a talento humano como la típica oficina administrativa todavía y por mucho que hayan querido cambiar el paradigma, sigue habiendo empresas y negocios que ven recursos humanos como netamente administración de personal. Otras más corporativas y avanzadas que han trabajado, pero al final se dan cuenta que terminan siendo como la cajita donde va a parar toda la información, donde la gente va a lamentarse, a quejarse, a buscar, a que le cambien la persona, a que le busquen el personal, a que le formen a la gente, a que hagan milagros desde gestión humana. Y bueno, y eso realmente pues no es así. Entonces, un poco esa idea con Lucía el día de hoy, compartirles, no solamente desde la teoría, sino más de la teoría, compartirles desde la práctica lo que ha sido estos años de encontrarnos aciertos y desaciertos con muchos clientes. Adelante, Luz. Muy bien, excelente. Me suscribo a todo lo que Mauricio compartió aquí. Bueno, primero, agradecidísima por este espacio, por la oportunidad de que nos abren a Leader Lab y Aprendo y Emprendo, en donde Mauricio y yo vamos a estar justamente compartiendo con ustedes estos 60 años en conjunto de experiencia. Antes de comenzar, o mientras vamos aquí conversando, me gustaría que escribieran en el chat de en qué ciudad están, de qué empresas son, poco para saber con quiénes estamos aquí intercambiando ideas. Eh, yo aquí voy a ir poniéndome también en el chat para mirarlos. Ok, vayan de Caracas, de área de tecnología, nos están diciendo. Ajá, ¿no se me escucha? Sí, Sí, sí se escucha, es la persona que debe revisar su micrófono. Ah, ok. Retail, tecnología, Caracas, vamos a ver si tenemos de otras ciudades, algo del interior. de talento humano, retail, ok, procesos y calidad. Muy bien, por allí, Nico, me vas ayudando si aparece ahí algo. Yo quiero que también me vayan colocando allí en el chat
¿Sí o no? Solamente van a poner sí o no. ¿Ser líder es fácil? ¿Sí o no? Y ni con esa rapidez que te caracteriza me vas a decir la tendencia si va para el sí o si va para el no. ¿Ser líder es fácil? Ahí De ese chat momento la tendencia es no. no. Se ve que son personas sensatas y muy inteligentes. Pues sí, ser líder para nada es fácil. De hecho, las estadísticas nos dicen que el 80% de los equipos no logran alcanzar el alto rendimiento. Es decir, los líderes se tienen que conformar muchas veces con la negatividad entre los miembros de sus equipos y con la alta conflictividad. Y eso es más lo cotidiano en el 80% de los casos que la excepción es que el equipo se convierta en alto desempeño. Y apenas 7% de las organizaciones logran sobresalir en todos los elementos de la excelencia operativa. O sea que el 93% siempre está lidiando, bregando con desafíos, con retos y muchos de ellos, la mayoría de ellos, tienen que ver con las personas. ¿Ok? Entonces, esto nos deja claro que ser líder no es una tarea fácil y que, bueno, preocuparse o atender esa asignación se vuelve preponderante para poder tener los resultados deseados. Entonces, aquí solamente para un pequeño repaso, cuando nosotros estamos en una organización, estamos atendiendo, y digo nosotros, todos los que estamos aquí en esta sala y todos los que trabajamos en empresas, estamos atendiendo estos niveles de complejidad del liderazgo. El primero, el autoliderazgo, ese es el más básico de todos. Es complejo, pero es el más fácil. Es poder tú lograr tus resultados con tus propios recursos y gerenciándote a ti mismo para alcanzar lo que deseas. Luego liderazgo uno a uno, es decir, cómo ayudas al otro. Luego liderazgo de equipo, ya vimos que el 80% no alcanza el alto desempeño. Luego aquel que decide emprender, liderazgo emprendedor, que Mauricio sabe bastante de ese tipo de liderazgos, una autoridad nacional e internacionalmente. Liderazgo de empresas familiares, que son las empresas más importantes a nivel mundial, y el liderazgo corporativo. En la medida en que vamos subiendo, se va volviendo cada vez más complejo. Entonces, con base en eso, aquí Mauricio nos va a Digamos, compartir. sí, fíjense, Ajá. esto es interesante que dice Lucía y qué bien que muchos de ustedes estén en el área de recursos humanos, talento humano o gestión del desarrollo. Y me encanta cuando leí a alguien que estaba en el área de tecnología, ¿no? Porque en el área de tecnología, que es donde más de forma exponencial vienen creciendo las unidades de negocio e incluso los emprendimientos, todo este tema se hace como mucho más complejo, ¿no? Porque estamos encargados de entregar resultados, de producir con altos niveles de estándar de calidad, pero nos olvidamos de la emoción, de la gente, del contacto de la persona, incluso del propio líder, que ya hemos sabido que en la medida en que la responsabilidad va aumentando, va apareciendo ese síndrome de soledad, donde no sé en algún momento cómo trabajarlo, cómo manejarlo. Pero al final del día, el gran problema que tenemos nosotros desde el área de gestión del talento es que los líderes frecuentemente pierden el rumbo, ¿no? ¿Y por qué van perdiendo el rumbo? Bueno, fíjense que si Lucía me ayuda bajando, una de las cosas que hicimos para esta presentación fue comenzar a desarrollar con parte de nuestros clientes y algunas organizaciones piloto algunas pequeñas preguntas para un estudio que estamos haciendo, pero una de las cosas como interesantes a compartir con ustedes, porque es un promedio como tal, cuando nosotros le preguntamos a los directores de talento humano de las empresas, ¿con qué frecuencia su organización tiene dinámicas de tensión? Fíjense que nos damos cuenta que el 70, casi 75% refleja que es muy frecuente o algunas veces pasa. O sea, la tensión está. ¿Y dónde se genera esa tensión dentro de la organización? Se genera dentro de los departamentos, normalmente en aquellas empresas que son comerciales y con manufactura. Tiene que ver mucho con el tema de operación, administración y ventas. Hay siempre desencuentros allí. Pero además también hay un desenfoque de cómo poder gestionar los procesos y los resultados. O sea, queremos manejar muchísimas cosas con un alto esfuerzo, pero con muy poca probabilidad de conseguir objetivos. Además, aparecen temas muchas veces entre los socios, inversionistas, porque todo lo relacionado a
proyectos, inversiones, nuevos negocios, comienza también a aparecer como un problema que desalinea. Y finalmente hay diferencias de criterios entre los directivos cuando conducen a decisiones que muchas veces no están en un sentido de contribuir a los objetivos, sino es mucho el capricho del directivo, mucho capricho del dueño y no ayuda a que esa planificación y ese desarrollo se vaya gestionando. Pero asimismo, podemos continuar, Lucy. Asimismo, fíjense que también le preguntamos a nuestros clientes, bueno, cada vez que comienzan a trabajar un proceso de cambio, porque siempre que nos llaman dicen, no, es que hay que gestionar un cambio, ¿no? Y el cambio puede ser desde la cultura, un cambio particular en un proceso, en algo organizativo. Y allí lo que nos encontramos es que la respuesta, lo que se dice es que normalmente las empresas cuando contratan sí inician procesos de cambio, pero en el camino los van desatendiendo por la cotidianidad, por falta de seguimiento, por falta de alineación. Y otra variable interesante allí es que muchas veces el cambio no se sostiene porque no se evalúa, ¿no? Y además no lo hacen formar parte de la cultura. Entonces simplemente es como decir, agarran el departamento de planificación o de inteligencia de negocio o de talento y gestión del desarrollo y le dicen, bueno, vamos a generar procesos de cambio y se convierte simplemente en una actividad o un calendario de dinámicas, actividades, formaciones, sesiones de escucha, pero al día a día no se transmiten en indicadores, en resultados, en objetivos, no se alinea con la visión muchas veces de los directivos o a veces los directivos ni siquiera participan y eso representa constantemente una resistencia que debilita el poder de el liderazgo de los coordinadores que están acá al frente de todo esto, ¿no? Adelante, Lucy. Otro elemento que vamos viendo allí es cuando le preguntamos a nuestros clientes, bueno, de todos los factores que pueden haber, ¿cuáles consideran ustedes que son los que ayudan o permiten que ese cambio realmente sea sostenible, ¿no? Y una de las cosas que se plantea allí es, bueno, fíjense, a la hora de hablar de la sostenibilidad de ese cambio, es importante, uno, cómo ayudar la alineación y el compromiso profundo del equipo directivo, ¿no? Y esto estamos hablando que podemos trabajar, cuando hablamos directivo, podemos hablar de una corporación, incluso transnacional, que muchas veces los directores están a nivel de región y a nivel de país, ¿no? Pero podemos hablarlo también de una unidad de negocio pequeña, casi que familiar, ¿no? Casi que un comercio, donde tengo dos socios y tengo de repente tres gerentes y entre esos socios toman las decisiones muchas veces sin consultar ni escuchar a su gerente y esa falta de alineación finalmente no ayuda al compromiso del equipo. El segundo elemento que sale resaltado allí tiene que ver con ayudar la comunicación estratégica y movilizadora. ¿Por qué? Porque muchas veces el enfoque de la comunicación, y más con el tema ahora, digamos, de la gran inversión en marketing, se busca mucho plasmar hacia atraer al cliente, buscar una inversión de comunicación externa, pero los canales de comunicación interna siguen siendo débiles y además no permiten movilizar, no generan estímulo ni siquiera motivación para poder desarrollarlo. Evidentemente, uno de los elementos que también nos comentan ellos es que mientras el liderazgo va tomando y se va haciendo más consciente, más es fácil involucrarse y sostener el cambio, ¿no? Porque al día a día hay mayor capacidad de gestionar las resistencias por parte de todos los miembros del equipo. Ahora, todo esto que nos están comentando ellos, al final nos llevan para entregarle la batuta nuevamente a Lucía. ¿A qué? A decir que se centra nuevamente en los líderes, ¿no? Y al centrarse en el liderazgo, es allí donde hemos encontrado con la experiencia, como les decía, en aciertos y desaciertos, competencias maestras que hoy día nos permiten decir, bueno, cada vez que nos toca trabajar con el liderazgo, esas competencias maestras van a ir asumiéndose. Ahora, ¿de qué va y cómo lo analizamos nosotros y en qué nos diferenciamos? Bueno, cuando estamos trabajando el nivel de conciencia, normalmente lo que hacemos es como meterle la lupa a profundidad a tres campos. Uno, el campo psicológico, porque si bien la dinámica humana tiene que ver con el carácter, el comportamiento, la virtud, todo lo que establece el campo de la psicología permite autoconocerse mucho más al individuo y a partir de esa autodefinición, identificación y conocimiento, le hace mucho más fácil la coordinación efectiva de acciones. Por lo tanto, en el caso de Lucía con Planning y LeaderLab, todo el trabajo y toda la investigación enfocada en estos años la ha llevado incluso a desarrollar hoy día pruebas que van más allá de lo psicotécnico, pruebas y plataformas que le permiten tener como orientación a las áreas de talento humano de gestión para poder abordar esos procesos como tal. Pero por otro lado, vemos el cambio de la organización desde el punto de vista no solamente humano,
vemos también el humano, el espiritual, el organizacional propiamente, y vemos dentro de ese proceso los vacíos que se van dejando cuando hay un debilitamiento prolongado de la cultura de la organización, porque las conversaciones ni siquiera son robustas. Y finalmente, enfocamos también el campo del desarrollo de la competencia, pero desde la profesionalización de los equipos. Dale, Lucy. Allí, en ese sentido, ¿qué es lo que vamos como manejando? Cuando trabajamos el manejo del cambio, nos damos cuenta que en el manejo del cambio aparece constantemente que hay comunicaciones deficientes, que la visión muchas veces el equipo no lo ve claro, que el liderazgo, cuando se hacen los estudios de clima, aparecen liderazgos ineficaces y que están ausentes muchas veces dentro de las relaciones con los equipos, ¿no? Que hay resistencia de los empleados y que esa resistencia hace que se desatienda la cultura organizacional. Pero en eso que les decía con la cultura organizacional, tres variables importantes que tocan mucho al tema del líder tienen que ver con la incoherencia e incongruencia entre el discurso, la discursiva de la filosofía, de la estrategia del negocio, que muchas veces está colgado en la pared, pero que no se promulga, que no se convive, que no se genera en prácticas. Igualmente, vemos también muchas veces encontrándonos con líderes que se desconectan o liderazgos que pueden ser muy buenos, pero que son contradictorios y que al momento de contradecirse y no poder mirarse, respetarse ni coordinar, terminan generando caos y crisis en la organización y terminan contratándose muchas veces a las personas por sus habilidades técnicas, pero no en la adecuación o ignorando cómo este talento que ingresa a la organización va ajustándose a la cultura de la organización. Y algo que seguramente les puede resonar a ustedes y le pudieran decir sí o no les resuena, tiene que ver que aunque muchas veces los directivos, en ellos, incluso en el inversionista, hay una ausencia de visión, hay una visión de negocio, un olfato agresivo del negocio, pero una visión estratégica muy poco compartida con la gente. O sea, el directivo sabe a dónde quiere ir, qué quiere llegar, en qué se está metiendo, qué riesgos va a asumir, pero por diferentes razones muchas veces se lo queda como en él o en ella y no lo comparte ni siquiera con su equipo y pretende que el equipo le dé resultados, ¿no? En función de esos objetivos, sin ni siquiera ver una claridad de lo que quiere y cómo lo quiere lograr. Pero además también se observa muchas veces, hemos observado con los clientes, que termina existiendo como un círculo de gobernanza basado en los cercanos a la autoridad, ¿no? Aquellos que aplauden como focas, aquellos que son como los más cercanos. Puedo tener un comité directivo que son 7 u 8, pero mi jefe se reúne solamente con 2. Y si yo soy recursos humanos, me llama solamente cuando tiene un problema, pero de resto no me da acceso a su tiempo y su información. Entonces, ese símbolo de estar gobernando a través del eco del club de la confianza es bastante pernicioso. Y algo también que se deriva muchas veces de la acción directiva, incluso nunca se me va a acordar, me voy a olvidar de un jefe que tuve en algún momento de la vida, que en un proceso de investigación le decía, mira, pero ¿sabes qué? Tenemos 7 directores. Este director realmente aquí está toda la evidencia de lo que está haciendo, cómo lo está manejando, incluso llega a un acto de corrupción. Y la respuesta fue, ¿tú crees que yo no lo sé? Yo lo sé. El tema está en que esa persona me genera el 70% de las regalías y las ganancias. Y lo que él puede estar robando no llega ni siquiera a un 3%. Y eso muchas veces se llama es tolerar el bajo desempeño, tolerar los comportamientos que son tóxicos, que no son permitidos y que muchas veces el directivo lo tolera, lo pasa, lo normaliza y frente a la organización esa mala práctica termina afectando el desempeño de los líderes. Entonces, esto es como un poco el porqué de la problemática que hemos venido estudiando para que a partir de aquí los CIA pueda comenzar a hablarles de estas competencias maestras que hemos buscado resumir. Adelante, Lucy. Bueno, ¿por qué fallan el 90% de las intervenciones? Una de las cosas que nosotros hemos visto recurrentemente es que las empresas, muchas no hacen, otras hacen acciones a lo largo del año que tienen que ver con el recurso humano, pero la mayoría de esas intervenciones no necesariamente llegan a alcanzar la transformación deseada. ¿Por qué está pasando esto? Y lo que nosotros hemos visto principalmente es que hay 4 focos en donde se están tomando o decisiones equivocadas o no se están considerando los elementos psicológicos que deben ser considerados para neutralizar esa dificultad. Entonces, primero,
Las variables son programas, personas, el líder y el equipo y la cultura. Pueden estar pasando, y aquí sí los invito, si ustedes están en el área de recursos humanos o toman decisiones sobre contratar programas para transformar cualquiera sea el programa, consideren esto que les vamos a decir acá. Uno, cuando se contratan programas genéricos, intensivos, ya yo les voy a dar datos, no validados y sin seguimiento. Les pongo ejemplo. A nosotros nos llaman, pero con o sea, cuando nos llaman frecuentemente nos dicen cosas como esta. Te estoy llamando para que por favor nos mandes una cotización sobre un programa de comunicación. Y, ajá, le pregunto, ¿y por qué necesitas un programa de comunicación? Bueno, porque el equipo está en conflicto, porque no logran los resultados, porque bueno, tenemos mucho ausentismo, mucha rotación de personal. ¿Y por qué crees tú que un programa de comunicación te va a resolver toda esa problemática? ¿Ok? Bueno, porque es que me parece que la comunicación siempre está fallando. Entonces sí, puede ser que la comunicación también esté fallando, pero probablemente te vamos a dictar un programa genérico de 2 días intensivos que no te va a dar los resultados, que te va a dar otros resultados. Seguramente la van a pasar muy bien, seguramente van a aprender sobre comunicación, pero todo eso que tú quieres resolver no se va a resolver porque los resultados de un programa de comunicación no están validados para resolver todas estas dinámicas que están afectando el rendimiento de tu equipo. Y además, un programa intensivo genérico sin seguimiento, aunque lo más seguro es que no se contrate seguimiento porque no tiene sentido un seguimiento para un programa donde se interviene una competencia, tampoco va a sumarte en resolver ese problema estructural que estás teniendo. Entonces, primero, el programa. Se contratan programas que no son la respuesta al problema que la empresa está teniendo. Segundo, la persona. Por lo general, las personas pasan por procesos de resistencia o de retos al momento de incorporar cambios. Uno, la identidad, la transformación de la identidad requiere de respetarse el proceso y el tiempo, porque la mayoría de las veces nos aferramos a nuestra antigua autoimagen, porque a veces es difícil sostener el esfuerzo de cambiar. Yo aquí le pregunto a ustedes, me van a contestar por el chat. Es fácil, por ejemplo, hacer una dieta y sostenerla o decir, ya por fin voy a ir al gimnasio y ahora sí me voy a meter en el gimnasio y voy a hacerlo todos los meses, voy un año seguido. Es fácil sostener ese cambio. A ver, Nico, ¿qué me dicen? ¿Qué dicen? Sí es fácil, no, no es fácil. Dicen que no, que nada fácil, la mayoría. Que Sí, dicen todos que no. Que no, exacto. Entonces es muy fácil ver que sostener el esfuerzo de cambiar no es fácil. Así que eso tiene que ser tomado en cuenta al momento de en las empresas pretender que hayan transformación, porque sostener el esfuerzo no es fácil. Y la vulnerabilidad que implica hacer cosas nuevas y equivocarse. Tan es así que bueno, vieron que ganó, creo que fue en Harvard, ustedes me corregirán, una plataforma de una IA que ayuda a las personas a superar la vergüenza de hablar en inglés, porque la vulnerabilidad de equivocarse, de arriesgarse y equivocarse, en este caso, hablando en un nuevo idioma, hace que la persona se cohíba y no practique y no haga algo nuevo. Y eso sucede con el inglés. Imagínense con otras cosas como, por ejemplo, ser asertivo, decir las cosas de manera clara, ir a hablar o con conversaciones difíciles y complejas, cuando alguien de repente ha sido más introvertido, más tímido y le tiene miedo a eso. Entonces, todos estos factores de la persona hay que considerarlo. El que viene, para mí, es clave y contundente y pasa con mucha frecuencia y es el que pasa más desapercibido o uno de los que pasa más desapercibido, el que tiene que ver con el líder y el equipo. Muchas veces la persona está intentando cambiar, está haciendo su mejor, pero nosotros, en general, las personas, el equipo y el líder, tendemos a seguir percibiendo a la otra persona como era antes. Y
tendemos a seguir tratando como era antes. Aquí le pregunto a las chicas que si les ha pasado que con un novio, una pareja, de repente le descubren una mentira, o dos, y el pobre hombre está queriendo decir la verdad, recomponerse, ser sincero, pero ustedes siguen desconfiando y siguen diciendo, no, esa parte investigativa no la sueltan, aun cuando la persona está queriendo ser muy sincera y está haciéndolo. ¿Ok? La tendencia humana es que seguimos enganchados con cómo aprendimos que esa persona era y dejamos de ver los esfuerzos que está haciendo para ser diferente. ¿Ok? Y eso impide la transformación. Y pues esa es otra de las cosas por las cuales fallan los procesos de transformación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos ayudando a los equipos y a las personas a transformarse, también tenemos que intervenir en el contexto y en el líder para que ese cambio sea sostenible. Y en la cultura, bueno, porque he visto muchas culturas que de repente hacen que nos contratan para que intervengamos toda la empresa. A toda la empresa le vamos a dar cursos de liderazgo, ¿ok? Pero no, por ahí no pasa la junta directiva, ni pasa el CEO, ni pasa el gerente general, y entonces desde arriba todavía se sigue premiando lo antiguo y castigando lo nuevo. No, que queremos ser ahora unas empresas ágiles, pero seguimos premiando al que se queda trabajando 10 horas y el que hace las cosas con un nuevo criterio y con un criterio de mayor rendimiento, entonces a ese lo castigamos porque ese no está trabajando mucho. ¿Ok? No hay espacio para evaluar avances, ajustar ni celebrar los logros parciales. Entonces queremos esperar a que haya el gran cambio. En vez de ir aplaudiendo los pequeños pasos que vamos logrando, estamos esperando el gran cambio para lograrlo. Y aquí tenemos que ser como los futbolistas. Tenemos que celebrar el primer gol. Incluso los futbolistas celebran el gol aunque vayan perdiendo. Aunque vayan perdiendo, se hace una algarabía si se metió gol. Entonces, esa celebración ayuda a que las transformaciones se den. Por lo general no sucede y el cambio ocurre a nivel personal, pero la estructura, los procesos y las políticas no se adaptan. Pasa mucho, yo no sé si ustedes lo han visto, pero pasa mucho que cuando uno está dictando un curso en alguna empresa, alguien te dice, aquí debería venir mi jefe, aquí debería estar fulano de tal, aquí debería venir el departamento tal, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso que están viviendo ellos también lo ven extendido en la empresa, pero entienden que si ellos solos están viendo esto, no van a ser una fuerza, una masa crítica lo suficientemente fuerte como para cambiar todo un sistema. Pero Muy fíjate, bien. fíjate, Ajá, fíjate dame un segundo, vuelvo atrás. sí, claro, claro. Algo interesante acá, por ejemplo, quienes están acá en el área de gestión humana o desarrollo de la gente, fíjense que esto que ponemos allí como estos 4 puntos focales son también para ustedes una reflexión sobre cómo acompañar y cómo desde gestión humana asegurar en el área de su competencia la responsabilidad para que pueda tener mayor éxito un proceso de transformación, ¿no? Porque normalmente, y aquí sería interesante verlo, por ejemplo, en nuestro caso, con las consultorías que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, el 82% de nuestros clientes está pensando, me refiero a juntas directivas, cuando piensan en su equipo de gerencia, de alta gerencia o de directivos medios, están pensando que ellos son buenos y eficientes si no tienen tiempo, si están disponibles de domingo a domingo. No, es que ella es la directora de operaciones. Ellas tienen que estar disponibles 24 horas de domingo a domingo y sin reemplazo. No, pero ella es una muy buena gerente de recursos humanos. A la hora que yo le llame me está solucionando problemas. Y eso evidentemente, ustedes lo saben, que es un tema de desgaste que es insostenible, ¿no? Porque no son máquinas las que están trabajando, son líderes que tienen la responsabilidad de manejarlo, pero no se genera transformación porque no hay muchas veces la seguridad o el riesgo o la manera de cómo diseñar la conversación con ese directivo. Entonces, algo interesante del lado de ustedes en talento humano o gestión de desarrollo de gente tiene que ver con decir, ok, muchas veces nos piden planificaciones y entre esa planificación está la planificación y la inversión en el área de desarrollo de competencias y talentos, ¿no?
Muchas veces el jefe me llega y me dice, así como llaman a Lucía para intervenciones en liderazgo, a nosotros nos llaman para decirnos, miren, ¿saben qué? Yo soy de tal retail, pero resulta que la competencia está haciendo esto. A mí me gustaría, porque ustedes fueron proveedor de ellos, que comenzaran a ver si nos pueden dar el mismo programa. Y nosotros partimos a decirle, no, ya va, un momento. O sea, primero, ¿quién me llama? ¿No? Y segundo es, ¿qué necesitan ustedes? Porque lo que necesitaba su competencia cuando intervenimos o cuando desarrollamos en esa área, lo buscamos y lo construimos y lo diseñamos para ellos. Por lo tanto, le funciona a ellos. No son recetas, ¿no? Entonces, hay que identificar en el caso interno de la organización qué es lo que realmente necesita para que ese presupuesto esté establecido. Pero además el presupuesto no llega solamente con contratar talleres, mandar gente diplomados o acciones afuera o buscar de repente formaciones in company de una semana, 2 semanas o un trimestre. Tiene que ver también sobre el presupuesto del seguimiento y cómo yo voy a ir buscando la manera no solamente de ver desplazamientos en las competencias técnicas o humanas de la persona, del trabajador, del colaborador, sino además cómo yo voy a ir viendo que esa competencia que se está desarrollando se acopla a la cultura, se acopla a la cultura de la organización. Y más aún en ese proceso de acoplaje, ver también que desde gestión del talento tenemos la capacidad de acompañar y de acompasar, por ejemplo, en eso de las celebraciones. Eso que planteaba Lucía desde el punto de vista del equipo, pasa en la vida real, pero pasa en los equipos de trabajo. Cuando alguien está haciendo su mayor esfuerzo por cambiar, porque anteriormente era identificada como la persona conflictiva, que se comunicaba mal, que establecía, que además le contrataron 7 sesiones de coaching y la persona a través del coach pudo ver algunas cosas y mejoró algunos elementos en su comportamiento, pero resulta que el mismo recurso humano que contrata al coach, que contrata y ofrece y que conversa con el trabajador, mantiene todavía la mirada de la persona conflictiva. Y cada vez que expresa en el comité alguna referencia de ese trabajador, lo está haciendo desde el paradigma anterior, ¿no? No ayuda a reforzar. O por el contrario, deja que solamente la intervención lo hace el coach externo que contrataron y no se dan cuenta de la responsabilidad que hay a la hora de hilar y de ver cómo yo introduzco y ayudo y acompaño a que ese equipo que tiene esos miembros que están en proceso de coaching en ese momento puedan estar también al tanto de cómo va el desarrollo, cómo ellos pueden ayudar a reforzar el mecanismo para que ese crecimiento sea sostenido. Entonces, no es solamente planificar actividades y un presupuesto, es ver la lógica dentro de ese diseño, cómo lo valido, cómo lo mido y sobre todo cómo desde mi propio rol comienzo a compasar y acompañar para que esto en el tiempo, porque al final del día son procesos, estos procesos puedan ir teniendo algún avance en resultado que sea medible y sostenible. Sí, y allí también es muy importante trascender la tendencia, la mala práctica que hemos visto constantemente de que cuando vas a contratar a un asesor, a un consultor, creer que ya tienes todas las respuestas y querer de alguna manera organizar la intervención con base en las opiniones que ya te has hecho sobre el problema. Cuando estamos dentro del problema, es muy difícil ver todas las aristas. Entonces, uno de los aportes más valiosos que te puede dar un consultor es la mirada fresca desde afuera y la posibilidad de hacer de armar un rompecabezas, un diagnóstico que te dé una claridad de qué es lo que verdaderamente está pasando. La mayoría de las veces, cuando a nosotros nos llaman para algo, ya tienen las respuestas, ya creen que saben lo que están pasando y el 99% de las veces están equivocados. Les puedo poner miles de ejemplos, miles. Les traigo aquí un ejemplo nada más, pero sacado así de una este, cantidad enorme de experiencia que hemos tenido aquí. En una oportunidad nos llama un cliente grande para decirnos que tiene un departamento en donde todo su personal, estas fueron las palabras que usaron, todo su personal tenía poca ambición. Esa fue la palabra que usaron. Tenían poca ambición. Y nosotros le preguntamos por qué, que no estaba, y además que no estaban dando resultados. Y le preguntamos por qué pensaban eso. Bueno, porque resulta que no están dando resultados y nosotros le pusimos una cantidad de bonos que se lo ganaban por desempeño y de 40 solo 3 se lo ganaron.
Y le preguntamos, ¿y por qué creen ustedes que el problema está siendo de dinero? Y ellos nos respondieron, bueno, pero es que por la plata baila el mono, o sea, y decían, bueno, pues el dinero nunca está de más, pero el dinero no resuelve o no es la base de todo el problema que podamos tener en la organización. Si ustedes nos permiten, déjennos entrar, investigar y vamos a ver qué es lo que está pasando. De hecho, nos dejaron entrar, investigamos y fue muy interesante porque lo que estaba pasando era exactamente todo lo contrario de lo que ellos decían. Estábamos hablando de un equipo altamente ambicioso a quienes les habían dicho que ellos eran el semillero de la organización y tenían más de 2 años. Para el momento que nosotros hicimos esa evaluación, ya eran casi 3, 4 años, en donde de allí, de ese departamento que era básico, de operativo al 100, no salía nadie para un cargo más alto. ¿Por qué? Porque todos los cargos que estaban cerrando, todos los cargos que se desocupaban, los cerraban y nadie los reemplazaba. Entonces ellos se quedaron allí atascados en ese departamento de base y era su manera de protestar, que estaban cansados, desmotivados y que los habían engañado. Entonces, de base lo que había era una gran ambición de seguir creciendo, a diferencia de que ellos pensaron que no eran ambiciosos porque no se ganaban el bono. ¿Ok? Entonces, el tema está en cómo nosotros sacamos conclusiones tan rápidas sobre evidencias que vemos y hacemos ya una historia completa. Pero avancemos aquí, que tenemos más información para ustedes. Entonces, el eje de liderazgo y las competencias maestras. En este caso, estuvimos Mauricio y yo sentados y viendo nuestras principales fortalezas como consultoras, tanto Aprendo y Emprendo como Liderla, en donde nos hemos destacado por más de 30 años, en donde, ¿por qué destacado? Porque, bueno, ha sido en los elementos en donde más valor hemos agregado a las organizaciones y cómo juntas esas competencias maestras pueden ayudar estas dificultades que vemos comúnmente en las organizaciones. Entonces, estas 6 competencias maestras, que aquí las vamos a nombrar, más adelante le damos más datos, es una, la lectura psicoestratégica del negocio, porque la psicología debería estar presente en todos los elementos del liderazgo y sobre todo en los elementos más altos de la empresa y de la corporación, alineación y gobernanza consciente, transformación y sostenibilidad del cambio. Nosotros lo que hemos visto en el día a día es que las empresas están cambia y cambia y cambia y cambia y cambia, pero no tienen ninguna estrategia para sostener el cambio. Y no hay nada más terco que un hábito instaurado. Entonces, tan importante es un proceso de cambio, de transformación, como definir y aplicar las estrategias para que ese cambio sea sostenible. Gestión estratégica del negocio, sostenibilidad e impacto social, innovación y perspectiva de la gobernanza. El que nos conoce, ya hay palabras allí claves que vienen de Liderla y otra de Aprendo y Emprendo, como por ejemplo psicoestratégica de Liderla, innovación, sostenibilidad, ese Aprendo y Emprendo, son elementos que lo han caracterizado y los distinguen a nivel nacional e internacional, como una empresa bandera en esas estrategias empresariales. A ver, pero entonces, Dame un segundo ahí, Lucy, fíjate. Fíjense que algo interesante. Es más, esto no tiene que ser un monólogo entre Lucía y yo. Ustedes pueden participar por el chat, como lo quieran ver, ¿no? Porque nos sería interesante también. Pero fíjense que aquí hay algo vital. Cuando uno comienza a ver, y ustedes dirán, pero bueno, esto nos hablan solamente de los casos negativos de las empresas. Sí, pero es que los aciertos de las empresas que hemos visto sostenidas en el tiempo, incluso cuando uno llama, por ejemplo, en el caso del país a reflexión, a decir, denme por favor a cualquier persona un escenario, las primeras 5 empresas del país que ustedes las vean como exitosas, y ya sabemos cuáles son las 5 que aparecen muchas veces. ¿Y por qué aparecen bien? Bueno, porque tratan a su gente bien, porque tienen paquete, porque pagan bien, porque son procesos, porque son organizados, porque tienen sistemas, porque tienen cosas. Y pareciera que todo el esfuerzo quedó en la inversión de lo externo. Ah, porque contrataron manuales y procedimientos, porque tuvieron mucha consultoría, porque tuvieron muchas horas de formación. Sí, eso es muy importante. Pero
el éxito de esas empresas, que en la mayoría de los casos venezolanos han sido empresas familiares, es porque los líderes desarrollaron desde su familia una visión, una claridad y una competencia para gestionar el talento de sí mismos y de los otros, que ha ayudado a crear organizaciones que en el tiempo han sido sostenidas. ¿Y por qué les digo esto? Porque entonces, como vemos como referencia a 5, 6, 10 empresas en el país, queremos de una vez comenzar a ver el efecto de imitación, ¿no? Y es comenzar a decir, no, pero es que ¿quién los contrató? ¿Cómo buscamos? ¿Cuáles son los consultores? ¿Cuáles son los equipos? ¿Qué formaciones hicieron? ¿Cómo desarrollamos esto? Y la verdad es que en el caso de Venezuela, específicamente, no nos podemos tampoco dejar cerrado que dentro del espectro mucho más importante del PIB tienen que ver con empresas que están en el mundo del retail. Y si aquí hay personas que están vinculadas al mundo del retail, sea en la hospitalidad, en la restauración, en el comercio básico, en temas que tienen que ver con minoristas, en el área de farmacia, en el área de moda, en el área de diseño, como lo quieran ver, en retail, uno de los problemas más fuertes que se están dando allí tienen que ver con cadenas de suministro. Tienen que ver desde el punto de vista de talento humano con el mantenimiento, la retención y la alineación de la gente. Pero también tiene que ver también con la motivación y la intervención de los líderes para que estas cosas se puedan dar. ¿Qué es interesante acá en esto que le vamos a estar comentando a partir de ahora con más profundidad? Que si bien nos enfocamos en el tema del liderazgo de forma global, es importante ir mirando en el área de desempeño, de consultoría y de intervención, ya no solamente la pirámide de la mitad hacia abajo o la parte arriba de la pirámide donde estoy yo como gerente o como director, sino buscar la manera eficiente de ver cómo logramos incidir en el comité, en la junta y acercar a esa persona o a la familia de esas personas que van a ser herederos, porque es interesante la anticipación al cambio, la construcción de ese escenario futuro para poder asegurar una gobernanza en el tiempo que sea distinta, que sea innovadora y que sea ágil como en este momento la gente lo está requiriendo. Perdón, Lucía, adelante. Adelante siempre. Ajá. Entonces, vamos a ver, ¿por qué es tan difícil ser un líder y lograr los resultados deseados? Vamos a ver, en el chat, por favor, colóquenme, ¿cuál es el recurso clave que permite a los líderes alcanzar sus resultados? Colóquenme en el chat cuál creen ustedes que es el recurso clave que permite a los líderes alcanzar los resultados. El equipo, dice Andrés, la gente, muy bien. Lo dijeron de primerito, el equipo y la gente, el equipo, las personas, muy bien. Ese es el recurso más importante. Y déjenme decirles algo, los felicito. Este es el primer grupo de personas de esta formación que dijeron de primero las palabras claves, porque por lo general dicen otras cosas. El sistema, Pero aquí, el sistema, normalmente nos responden el sistema, la tecnología, la la innovación. finanza, qué sé yo, pero muy bien, lo de primerito lo dijeron. Ok, entonces, ¿pero qué hemos visto con eso? Que por lo general, la mayoría de los jefes desconocen sobre la psicología humana y gestionan al personal según su propia personalidad sin aplicar las estrategias adecuadas. Les hago una pregunta. Ustedes, los que tienen hijos, o imagínense que lo tienen y están ya en edad de manejar, ¿les entregarían el carro sin enseñarlos a manejar? ¿Sí o no? ¿Entregarían un carro y váyase para el supermercado y me trae esto? Y le entregan las llaves de su carro. ¿Sí o no? No, muy bien. No, dice alguien por allí. Es absurdo, no, muy bien. Y no se lo entregan porque es un recurso que la persona no sabe manejar. Y no se trata de que ustedes para enseñarlo a manejar, el muchacho se tenga que convertir en mecánico, ni que tenga que estudiar ingeniería mecánica, ni nada de eso, ¿ok? Se trata de que para manejar ese recurso tiene que aprender algunos elementos para hacerlo de forma óptima. Bueno, lo mismo debería pasar con los líderes y el manejo de personal. Manejar personal es difícil, no es fácil, es difícil, se puede aprender, pero por lo general no está incluido dentro de la formación que debería tener la persona antes de asumir un rol de liderazgo. Por lo tanto, se da cuenta a golpe y porrazo que manejar personal es fácil.
Probablemente aquí dentro de las personas que están en este webinar, muchos se hayan dado cuenta a golpe y porrazo que manejar personal era algo complicado, era algo difícil, porque cuando no lo manejamos, aspiramos a ser jefe, aspiramos a ser líderes, y cuando llegamos allí, resulta que nos encontramos con el obstáculo de que no sabemos cómo manejar ese recurso. Entonces, primer obstáculo en el tema del liderazgo. Segunda, vamos a ver qué nos dicen por aquí. Ok. Segunda pregunta. Las personas, contesten sí o no, las personas gestionan sus emociones de manera efectiva con regularidad. A ver qué nos dicen Que no. que no. Muy bien, entonces no, estamos de acuerdo totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que la falta de inteligencia emocional en los líderes los transforma en un foco importante de conflicto y estrés. ¿Ok? Entonces tenemos lo que hemos visto en el día a día, que los líderes se convierten en su propia obstáculo para ejercer un buen liderazgo. El tema del manejo de las emociones. ¿Qué ocurre cuando las personas confunden sus opiniones con los hechos? Vamos a ver qué se les ocurre. ¿Qué ocurre cuando una persona confunde sus opiniones, su opinión, si digo opinión personal es una redundancia, pero su opinión Su con juicio, los hechos? su A ver, juicio. su juicio con los hechos. Muy bien. ¿Qué pasa? Pierde la perspectiva, pierde la objetividad. Muy bien. Entonces, lo que sucede es que muchas veces los jefes confunden sus opiniones con la realidad, lo que conducen a decisiones erróneas que empeoran los problemas o causan pérdidas. El caso que les conté, en donde ellos, su opinión era que este equipo no tenía ambiciones y establecieron pagarles un bono por rendimiento y resulta que nadie rindió como ellos esperaban, solamente tres, cuatro personas y ellos aplicaron eso porque ellos creyeron, no fue que salieron a investigar los hechos, ellos creyeron, opinaban que eso era así. Fíjate que ¿Ok? eso es tan cierto, fíjate que eso es tan cierto, Lucía, un poco de forma anecdótica. Nosotros tuvimos en el 2020, antes de la pandemia, 19 y 2020, un cliente corporativo que tenía un conglomerado de empresas, más de 50 empresas, ¿no? Y una de las cosas que conseguimos allí era justamente esto, ¿no? Ni siquiera el jefe, el dueño, uno de los dueños, de los tres dueños, decía constantemente, pero es que yo voy a abrir y voy a establecer y voy a buscar, y todo su comité directivo le decía, hey, pero ya va, porque estos negocios, porque estas áreas no tenemos experiencia, vamos a chequear. Sí, porque mi hermano me dijo, porque el otro planteó, y comenzaban a hacer inversiones. Claro, su justificativo, cuando a mí me tocaba trabajar con él, me decía, Mauricio, pero es que entiéndeme, de 60 negocios, de 60 pueden ser que de repente iniciativas fracasen 55, pero dos más o menos me dan, ¿no? Y le decía, sí, eso puede ser muy válido, pero vamos a llamar a tu comité y vamos a ponerle un ejercicio a tu comité para que pueda verlo con números, con costo, con esfuerzo y con oportunidad en el tiempo y te demuestren eso que tú estás viendo. Y él pudo ver, así casi que como que con lupa, que sí, él tenía razón en su opinión, ¿no? A veces le funcionaba arriesgarse a abrir 50 negocios y quedarse con dos, pero lo que no había dado cuenta era que en ese camino que iba quedando en su grupo empresarial de dos y dos y dos, iban asumiendo la ineficiencia del resto de las empresas, la ineficiencia de su decisión por un riesgo basado en una opinión y no con objetividad, en decisiones desesperadas, ¿no? Y cuando su comité directivo le pudo mostrar la cantidad de dinero que dilapidó, la cantidad de oportunidades que estableció, la cantidad de talentos que pasaron por el grupo y hoy día formaban parte del talento directivo de su principal competencia, él decía, no lo puedo creer. ¿Y dónde estuvieron ustedes? Bueno, estuvimos acá y te lo estuvimos diciendo todo el tiempo, pero no quisiste escuchar. Tuvo que venir un tercero a que pudieras escuchar. Entonces, esto es clave. Los jefes muchas veces parten desde el juicio, ¿no? Y no desde los hechos. Y allí es la responsabilidad de ustedes, y ustedes que tienen mucho contacto con los líderes, de empoderar a ese líder para que pueda tener la objetividad y la capacidad de mostrar y de dar las conversaciones adecuadas dentro de este esquema de trabajo planteado. Adelante, Lucy. ¿Y qué es más fácil hacer? Me lo van a decir en el chat. ¿Lo operativo o lo estratégico?
¿Qué es más fácil hacer? ¿Lo operativo o lo estratégico? ¿Qué es más sencillo? A ver, operativo, 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 operativo. Muy bien. Esa es la respuesta. Los líderes suelen enfocarse más en lo operativo que en lo estratégico, pues esto último implica mayor complejidad. Y como quieren demostrar que saben, entonces se la pasan ocupados, pero ocupados haciendo cosas que podrían delegar en vez de estarse dedicando a pensar estratégicamente en el futuro, en el personal, en la innovación, en otros elementos de mayor alcance. Entonces vemos a líderes muy ocupados, pero muy operativos. ¿Ok? Entonces por esto es que falla tanto el liderazgo. Son las razones principales que en la práctica nosotros hemos encontrado en el día a día de las empresas. Entonces, ¿qué consecuencia trae estos cuatro elementos que hemos mencionado? Confundir los juicios con los hechos, lo de la inteligencia emocional, La se visión me olvidó. estratégica, Ah, la visión estratégica la visión estratégica, y me está y el faltando valor, y el valor, y el valor de la gente, de los equipos. y la psicología, que es el que más me encanta, y el de la psicología trae como consecuencia el efecto o principio de Peter, que las personas son competentes en su trabajo y serán promovidas hasta que ya sean incompetentes, y esto hace que los niveles de directivos, porque van subiendo, van subiendo, van subiendo, van quedando estancados en niveles altos de directivos o de gerentes en donde ya no son competentes. Entonces, este efecto Peter no es una condena, es una realidad, pero no es una condena. Es una realidad por lo que hemos venido diciendo, pero no es una condena porque la gente puede superar esas barreras que lo distancian del cargo que está ocupando. Muy bien. Seguimos aquí. Entonces, ¿qué competencias neutralizan este efecto? Y aquí, entonces entramos con las tres primeras competencias maestras. Y la primera es la lectura psicoestratégica del negocio, que es identificar, ubíquense en sus empresas. Ubíquense en sus empresas y vamos a ver cómo esto se aplica en las empresas a la que representas. ¿Ok? Entonces, identificar bloqueos y patrones inconscientes para comprender las dinámicas visibles e invisibles para liberar el potencial del equipo. Esto es lo que nosotros vemos en el día a día, que para saber cómo liberar el potencial del equipo tenemos que entender que la está bloqueando. ¿Cuáles son esos patrones, conscientes o inconscientes, que están bloqueando el potencial del equipo? ¿Y para qué lo vamos a identificar? Justamente para desbloquear, para hacer lo necesario para desbloquearlo. Alineación y gobernanza consciente. Conectar, cohesionar y fortalecer a los equipos claves de la empresa, resolviendo tensiones de poder, desarrollando la madurez emocional y autoconciencia en los líderes. Entonces, primero identificamos y después, entonces, conectamos, cohesionamos y fortalecemos. Y por último, transformación y sostenibilidad del cambio. Convertir la resistencia en impulso, asegurando que los cambios se implementen y se mantengan a largo plazo. Aquí les agrego un elemento para amplificar esto que le estamos colocando aquí. La mayoría de las veces el líder está centrado exclusivamente en los KPIs, en los objetivos, en las metas, en los indicadores, que si se alcanzó, que si no se alcanzó. Y cuando no se alcanza y es recurrente, y cuando es recurrente que no se alcance, se pretende trabajar en o lo técnico o en que se logren los objetivos, porque se tienen que lograr, entonces se hace un liderazgo quizás más autoritario, o en trabajar en el compromiso de las personas. Esas son por lo general las líneas de acciones que se toman en las empresas. Pero resulta que el no lograr los resultados es la punta del iceberg, en donde la base de ese iceberg, lo más grande de ese iceberg, ya eso está descrito, es la falta de confianza dentro de los miembros del equipo, que siguiendo una estructura psicológica termina evidenciado en la falta de resultados. Entonces, buscar conseguir los resultados sin resolver la base, que es la falta de confianza entre los miembros del equipo,
es poner un pañito de agua tibia, por lo cual esa estrategia seguramente va a funcionar. A corto plazo puede ser que funcione, pero no va a ser sostenible. Mau, ¿ibas a decir algo? No, que estaba leyendo acá que alguien colocaba en el grupo, ¿no? Ajá. Que también la afectación muchas veces del exceso de reuniones que se enfoquen en problemas y no en soluciones, ¿no? Muy bien. Muy bien eso. Y vamos, ajá, porque No, no, sigo. no. Sí, 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 sí. Ok, sí, eso que está diciendo es muy importante porque hay un estudio que demostró que los líderes confunden equipos ocupados con equipos eficientes. Entonces, de alguna manera, mientras el líder ve a su equipo haciendo cosas en reuniones, con miles de correos, corriendo de un lado para otro, siente que está siendo eficiente. Y de alguna manera, la mayoría de los líderes, si le preguntan para que evalúen a sus equipos, pueden ser que digan, "Ah, no, sí, yo tengo un buen equipo, no sé qué", pero si el equipo evalúa al equipo mismo, y al liderazgo, por lo general, lo evalúa negativo. Entonces, eso que el líder ve como eficiencia es estar ocupado y no necesariamente es eficiencia. El equipo lo está sabiendo y el que no lo está sabiendo es el líder. Muy bien. ¿Cuál es el propósito? Y aquí ya casi pidiendo pistas. ¿Cuál es el propósito universal de cualquier líder? Y aquí esto, ustedes le pueden poner una palabrita más, una palabrita de menos, tal, pero este es en general el que todos tienen que cumplir. Y se trata de, oído al tambor, potenciar las capacidades de cada individuo y del equipo, aquí el liderazgo uno a uno y aquí el liderazgo de equipo, para alcanzar resultados sostenibles con un impacto positivo, logrando en conjunto lo que no se podría conseguir de manera individual. Pónganle la industria que quieran, el nivel que quieran, el nombre que quieran. Esto es lo que un líder tiene que lograr. ¿Ok? El propósito mayor de un líder. A ver, quiero preguntarles, ¿quién les gusta la serie de Netflix o de cualquier plataforma? ¿Les gusta, sí o no? Serie de Netflix por el chat. A ver qué dicen, Nico. Alguna gente sí. ¿Alguna gente Sí. sí? Ok, muy bien. Entonces aquí vamos a ver una serie. Nos vamos a tomar un rato. Yo les voy a narrar una serie. Esa serie se llama, una miniserie de 4 capítulos. Se llama Dos rutas, dos alcances. Son 4 episodios y vamos a seguir las historias de José y de Ale. ¿Ok? Episodio 1, el mismo punto de partida, reto común. En este caso, un equipo con talento, pero profundamente fragmentado. En el caso de José y de Ale, ambos tenían equipos con ausencia de desalineados, con ausencia de confianza, conflictos relacionales, desgaste emocional, egos en tensión, comunicación fallida, trabajos en silos, productividad cada vez más erosionada. Ambos, tanto José como Ale, en sus equipos estaban desalineados a ese nivel. Ambos líderes reconocieron que no podían seguir así. Ambos decidieron pedir ayuda y ambos líderes nos llamaron. Episodio 2. Ya vimos el primer inicio. Ahorita, ¿cuáles fueron las dos rutas? La ruta de José. A ver qué ruta tomó José. Y aquí, ya haciendo un poquito de spoiler, José es el cliente más común que nosotros nos hemos encontrado. El avatar de José es el avatar más común, más frecuente en las empresas que nos han consultado. Ruta 1, José, fue claro desde el primer encuentro. El problema es del equipo. Yo ya he hecho todo lo posible. Les toca a ellos cambiar. Quería resultados, pero sin implicarse. Aceptó participar, pero con condiciones. No tengo tiempo para esto. Ustedes trabajen con ellos. Les explicamos hasta el cansancio que el liderazgo no se delega, que sin él el proceso sería superficial. Dijo que sí, que lo entendía, pero en la práctica su presencia fue mínima. Se ubicó como observador del proceso y no como parte de él. Ale, a ver qué hizo Ale. Ale, en cambio, llegó con otra actitud. Si el equipo está desalineado, en algo estoy fallando como líder y quiero formar parte de este proceso.
Ale, lo hemos conseguido en las empresas muy poquito, ¿ok? Muy poquitas veces hemos tenido la dicha de trabajar con este ideal, pero sí lo hemos encontrado. No buscaba culpables, sino comprensión, no se defendía. Desde el principio supo que liderar el cambio implicaba ser parte del cambio. No delegó el liderazgo, se integró como uno más del equipo. Esas fueron las dos rutas que se tomaron. Episodio 3, dos alcances. Con José, el equipo avanzó, pero hasta donde la ausencia de su líder se lo permitió. El mayor límite fue el mismo jefe, el mismo José. Su rol quedó vacío. ¿En qué momento? Bueno, en los más cruciales, en cuando se necesitaba que el líder modelara con el ejemplo. Cuando tocaba sostener la incomodidad, cuando tocaba cuestionar creencias o cuando tocaba mirar su propio impacto, José no estuvo presente. Aunque hubo mejoras, el proceso tuvo un techo, el nivel de conciencia del líder. En cambio, con Ale fue diferente. Ale estuvo en cada sesión, en cada chat estratégico, nos integró como parte del equipo y él mismo se integró a nosotros, no como un cliente, sino como un colega en la transformación. Lo teníamos dentro de un chat con los consultores y él participaba en tiempo real del análisis que íbamos haciendo de los cambios dentro de su equipo y eso fue muy, muy potente. Compartía lo que observaba, preguntaba, se dejaba confrontar, sobre todo actuaba desde una profunda humildad. Gracias a su implicación, el equipo no solo mejoró, sino que se transformó. Pasaron de la fragmentación a la colaboración auténtica, del conflicto al diálogo abierto, del bajo rendimiento a un desempeño intencional y estratégico. Ale, como líder, creció junto a ellos. El episodio 4 se llama El factor diferenciador. Ambos casos comenzaron con el mismo propósito, transformar a su equipo, pero solo uno entendió la pregunta más profunda. ¿Estoy dispuesto a transformarme junto con ellos? Un equipo nunca, nunca, nunca irá más lejos que el nivel de conciencia de quien lo lidera. Entonces, quiero que se lleven esta frase y queremos dejarles estos dos avatares, el de José y el de Ale, porque fuera de que se están consiguiendo ustedes en el día a día de las empresas, es desde qué avatar ustedes están funcionando como líder. Y eso hace la gran diferencia. Entonces, ahorita viendo el caso real de Ale, aquí nada más le vamos a mostrar a grandes rasgos una de las mediciones que hicimos en el caso de Ale con el modelo de Liderla, en donde nosotros para los equipos tenemos descritas siete etapas, desde principiantes. Ajá, Sí, un momento, por favor. claro. Fíjense, interesante, interesante, porque cuando vemos con la experiencia en los equipos, en los directivos, siempre, como le decía, más del 75% de las veces, llegamos porque quien llega a nosotros es la directora o la persona responsable de talento y desarrollo, ¿no? Pero también muchas organizaciones nos hemos encontrado que el problema a nivel de equipo se enfoca en el propio equipo de talento y desarrollo, ¿no? Y eso pasa por todos los mapas, los puntos ciegos que Lucía nos mostraba anteriormente. Entonces es importante ustedes como equipo de talento o de gestión de la gente, ver también su capacidad de vulnerarse, ven también y evaluar el modelaje de su propio liderazgo, ¿no? Porque en sus manos muchas veces está no solamente la entrada y reposición de la gente, sino está el modelaje de la cultura, está el mantener, sostener, acompañar a los líderes en ese proceso de la cultura. Y cuando ven el tema de inversión o de enfocarse en la solución del problema, por aquello de no verme vulnerable, que yo puedo ser parte de y que no puedo fortalecer, ¿no? Muchas veces me omito en la radiografía y en el diagnóstico, ¿no? Y lo veo como que todo está fuera. Entonces es interesante ver también desde dónde la propia unidad de gestión que se da cuenta que tiene una organización que está fragmentada y que quiere abordar un proceso de transformación y cambio, comienza por generar conversaciones a lo interno, primero la reflexión del propio líder y después del líder con su equipo, porque de repente están formando parte del problema también, ¿no? Y les toca ser parte y juez de la solución, de buscar parte de la solución.
Pero si ese sentido de humildad, de autoevaluación, de poder revisar, de poder incluso prepararse primero como equipo para modelar cambios positivos, que sean como victorias tempranas, que vayan viendo el resto de la organización, ocurre. O sea, y digo esto porque me doy cuenta que muchas veces cuando estamos en procesos que duran más de 14 meses acompañando el cambio de una organización, la gente nos dice, oye, pero es que qué chévere que todos los demás tuvieron un cambio hasta de comportamiento y de manejo de la comunicación, pero la gente de recursos humanos no. Qué bueno que los contrataron a ustedes, pero ellos no, ¿no? Y es porque justamente no está esa capacidad de autoevaluación por el miedo a vulnerarse y por el miedo a ser juzgado muchas veces por sus jefes. Sí, eso que está diciendo Mauricio es muy importante y es muy común, porque no solo, pasa no solo en recursos humanos, pasa en estos días, por poner un ejemplo, estaba en una empresa importantísima aquí en el país y un ingeniero de un departamento de ingeniería tiene problemas con su equipo y quiere hacer una intervención, pero se lo pasó tímidamente a su jefe, tratando de impulsar una intervención no solo para su equipo, sino para todo el departamento. El jefe le dijo que no. Y él, la verdad es que él quiere eso es para su equipo porque está teniendo problemas. Pero él decía, yo voy a salir ahorita de vacaciones, cuando regrese veo cómo se lo digo, pero que no quiero quedar en evidencia de que yo tengo problemas, o sea, de que mi equipo está teniendo problemas. Y yo de lo que le decía es, mira, el 80% de los equipos a nivel global tienen problemas, solo el 20% funcionan como equipo de alto desempeño. O sea que para que tú puedas lograr tu equipo de alto desempeño, y miren aquí, aprovecho de decirle de los niveles de madurez de un equipo, ¿ok? Tienes que ayudarlo a transitar esta ruta. Y esta ruta tiene al menos tres etapas muy duras, la 2, la 3 y la 4, desconfiados, desalineados, inseguros. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que el 80% de los equipos terminan instaurándose y aterrizando y quedándose solidificados en alguna de estas tres etapas. Y no avanzan, ¿por qué? Porque los líderes no saben cómo ayudarlos a que transiten y a que superen las etapas más complejas. ¿Ok? En el caso de Ale, que obviamente no se llama Ale, aquí lo estamos poniendo como un avatar, pero existe, este Ale existe, este caso es real, que es el que les voy a mostrar ahorita. Nosotros hicimos una evaluación con ellos en tres oportunidades cuando comenzamos en enero de este año, el 29 de enero, luego el 7 de abril y luego el 25 de junio con nuestra herramienta para medir la madurez de un equipo. Cuando lo agarramos a ellos el 29 de enero, aquí lo tengo al revés, cuando los agarramos a ellos, perdonen que aquí está, aquí lo voy a corregir junto con ustedes, ¿ok? Aquí lo voy a corregir junto con ustedes. Al revés. Esta, ah, sí, Sí, al revés. aquí está equivocada la fecha. Tengo ahí visto tanto este caso que este sí es correcto y Ese este es es 25-6. 27 6. de 6. Ok, muy bien, estas sí son las fechas correctas, me van a disculpar. Ok, aquí sí. Y vean lo que pasó aquí. Nosotros cuando los agarramos a ellos en enero, ellos un equipo de 9 integrantes, hicimos esta evaluación, esta se llama visión compartida de madurez de equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los integrantes del equipo aplicaron la prueba. El líder los evaluó aquí, pero la mayoría los evaluó aquí. ¿Ok? Cuando hicimos la evaluación en abril, mientras más a la derecha se corra la visión compartida, más alto es el nivel del equipo, ¿ok? El nivel de madurez. Ya en abril ya habían subido y estaban en capaces. Y aquí el líder los evaluó aquí. Los había evaluado aquí primero, ahora ya los evaluaba aquí. Y ya la tendencia subía. Luego, en junio, los evaluamos y seguían incapaces, pero vean cómo la curva sigue la tendencia corriéndose a la derecha. En este momento nosotros seguimos trabajando con este equipo y en diciembre vamos a hacer la última evaluación. Estamos hablando de que un equipo de 9 personas tenemos al momento en diciembre, cuando cerremos el 4 de diciembre esta intervención, casi un año de trabajo con ellos.
para lograr garantizar o para realmente validarles y garantizarles que ellos salen de allí como un equipo de alto desempeño y que el líder entonces se tiene que encargar es de sostener esa transformación, para lo cual ese líder durante este año se ha estado preparando para eso. ¿Ok? Entonces, muy bien, aquí vemos el pasado de ese equipo en conflicto, desafiando la autoridad, formando su grupo y una fase crítica. En el presente están hacia ahorita, se consolidan las normas de trabajo y colaboración, mejora la comunicación y el respeto mutuo, se fortalece la cohesión, el compromiso, los objetivos comunes, el equipo comienza a operar de manera más eficiente y este es el futuro. Esto es lo que nosotros queremos tener para diciembre. El equipo funciona de manera autónoma y efectiva, se enfoca, y para eso estamos trabajando en esta alianza con Mauricio para alcanzar estos niveles de excelencia. Y fíjense que hay algo interesante. De hecho, voy a tomar una pregunta que leí también en el chat hace rato. Alguien nos preguntaba que veía muy común certificaciones, por ejemplo, en temas de clima laboral como referencia en las páginas de LinkedIn o como la parte reputacional, que si era bueno o era malo. El hecho de que sea bueno o no sea malo no es un punto de discusión. El hecho es el por qué lo hace, ¿no? Y cómo gestiona internamente la organización el tema del clima de su organización. Porque Great Place to Work, como que es la que nombran allí, es una certificación reconocida y que es importante y que ha sido importante para muchas empresas poder medirse, reflejarse, prepararse y transitar el cambio. Pero aquí lo importante es entender algo. Cuando yo quiero medirme o certificarme en alguna de las áreas de especialidad o medición que quiera hacer de clima, como lo quiera trabajar con la empresa que lo quiera desarrollar, es importante entender que estamos hablando de un cambio de proceso y que los cambios de proceso no se logran y se sostienen solamente en periodos de impulso de un año, de 5 meses, de 4 meses, o cuando yo me preparo en un comité para la medición porque me vienen a evaluar, ¿no? Eso no es sostenido. De hecho, ¿por qué lo hacen muchas empresas? Evidentemente por un tema reputacional, ¿no? El poder decir y el poder mostrar que organizaciones certificadoras importantes y de prestigio estén diciéndome que yo estoy entre el ranking de los primeros 5, para una empresa tiene mucho valor comercial y reputacional. Ahora, también hemos encontrado muchas veces que organizaciones que tienen certificaciones de calidad, que tienen certificaciones de servicio, de diferentes cosas, incluso de clima laboral, cuando vemos el tema de la cultura no ha sido permanente. Ha sido un reto y una competencia, pero feroz, del propio Departamento de Talento Humano, de mostrarle al jefe que la importancia de poder hacer la medición y la certificación es algo clave para el cambio. Y hay toda la preparación y el esfuerzo para que la certificación se pueda dar. Pero después en el camino se va deshaciendo en el tiempo, que era lo que nos respondían al inicio cuando les mostrábamos la primera pregunta de las encuestas. O sea, los cambios no son sostenidos, ¿no? Y la única forma de ser sostenido es si yo lo audito cada año. Ahora, las empresas saben que de repente para poder llegar a un comercio pequeño, una certificación y un proceso de auditoría constante es una inversión que seguramente no tienen. Ahora, hay demasiados recursos que pueden tener a mano y diseñar a la escala del negocio que eso puede entrar en función de. Acá Lucía les hablo de todo como el área de competencias maestra en el área psicológica, donde intervenimos nosotros en todo este proceso. Bueno, intervenimos en otras 3 competencias que la hemos visto con el tiempo que va más allá de los equipos, ¿no? Tienen mucho que ver centrado en la estrategia del negocio. Eso que colocaban en el chat y decían, wow, que eso es muy complejo. Sí, puede ser complejo, pero la estrategia del negocio, esa alineación estratégica, básicamente va a estar orientada a buscar que exista desde la dirección y la ejecución una declaración que pueda acoplar todo lo que es la filosofía, los roles, la estructura, la estrategia del negocio. Y eso pareciera que no ocurre. Y allí entro un poco en contradicción cuando la gente a veces le tiene miedo a las reuniones. Reuniones que no tienen agenda y que no son efectivas y no se mide el resultado es una reunión ineficiente que no ayuda a nada. Pero si la reunión como sistema de trabajo es algo planificado y forma parte del canal de alineación y comunicación para la empresa, es bien interesante. Tuve la experiencia de trabajar por varios años con una empresa de retail de las más grandes de Venezuela, y una de las cosas que esa empresa, estamos hablando de 15 años atrás, ya estaba avanzada a lo que hoy día es innovación, era justamente ¿por qué?
Porque todo el proceso de cambio se visualizó en un periodo muy largo de 10 años. Y cuando estaba por el año 7 u 8, los líderes ya estaban trabajando en los escenarios prospectivos porque se les estaba acercando mucho la visión del cambio y comenzaban a darse cuenta que ellos mismos perdían reto y desafío y necesitaban irse a algo mucho más amplio. Pero además la realidad del mercado había cambiado y ese negocio se estaba diversificando. Necesitaba entender otra forma. Entonces, el tema de esa alineación estratégica y de cómo desarrollarlo es una competencia poderosísima para la empresa. Lo segundo tiene que ver con el tema de el impacto social, de la sostenibilidad. Y normalmente la empresa reconoce o vincula esto con declaraciones reputacionales, con lo que tiene que ver con el manejo de indicadores de seguimiento, con revisión de riesgo, con impacto posiblemente en comunidades, en entornos adversos o en el manejo de recursos energéticos y pierden y piensan que solamente queda allí, dejando por un lado la permanencia en el tiempo de las empresas, ¿no? Que es lo que también ayudamos nosotros desde el equipo a desarrollar. Y finalmente tiene que ver con la innovación y la perspectiva de gobernanza. Entender que así como cuando llegó la pandemia, todos nos vimos sumados y acelerados en el cambio, porque nos dimos cuenta que era lo más latente y común que teníamos, que el cambio siempre está presente, es la gente perdió entonces el interés por la agilidad de planificarse a largo plazo, de entender la planificación a largo plazo, de crear escenarios futuros y crear las competencias futuras para la gente. Entonces, esas son tres competencias que nosotros, ayúdame Lucía, ve pasando, por favor, vamos desarrollando con las organizaciones. Desde el punto de vista, cuando revisamos, así como aplicamos las pruebas a nivel psicológico, aplicamos también entonces algunos instrumentos y variaciones para poder ver desde la alineación del negocio cómo está todo el marco de las declaraciones estratégicas, que realmente la filosofía, las políticas, los indicadores, el modelo de liderazgo, muchas veces incluso el cultural, porque pareciera que no, que sí, que hay un plan de negocio, que hay un plan estratégico, que hay una filosofía por ahí guindando y en los carnets y en las computadoras, que hay algunas cosas establecidas como indicadores y hay comité, pero todo eso está desagregado. Todo eso fue contratado a empresas consultoras distintas o fue desarrollado por departamentos distintos, posiblemente validado en algún momento con la junta directiva, pero simplemente como un elemento. Tanto así que cuando muchas veces vemos empresas que tienen certificaciones de calidad o de sostenibilidad, nos damos cuenta en las políticas principales en la declaración estratégica de la empresa, y eso no aparece como una declaración estratégica. Pero se ha llevado el 15% de la inversión de los recursos en tiempo y en finanzas durante ese año, pensando que le va a impactar en la reputación de la empresa, pero hay otras cosas desatendidas que sí forman parte de la declaración estratégica de la empresa y que no se están mirando por parte de los líderes. De ese mismo punto vemos también entonces todo el tema que tiene que ver con la parte de la sostenibilidad que está asociado al sistema de planificación, a la alineación de los equipos directivos y a los comités, ¿no? Y desde el punto de vista del impacto social y la responsabilidad, pues entonces buscamos la forma de, deja de estar saboteando por favor, manejar todo, la revisión con la empresa desde su portafolio de inversión social, tanto la responsabilidad externa que interna, al tema de inversión, al tema de modelo de gestión propio de esa área, ¿no? Al buscar la forma de sembrar capacidades desde la aseguración de los puestos clave de relevo en la organización hasta anticipar muchas veces las competencias que los colaboradores van a ir necesitando en ese crecimiento y ese desafío. Trabajamos todo el tema de revisión y medición de las publicaciones de resultados, los balances de responsabilidad, los núcleos de reuniones, el desarrollo de canales y políticas para estas cosas que muchas veces no están establecidas y buscamos la forma de abordar con los líderes la permanencia de la empresa, esas empresas que quieren llegar a 50, 60, 100 años. Y eso pasa por tener conversaciones y sesiones de trabajo de diseño de futuro, de poder ver cuál va a ser el sistema de gobernanza para esa empresa que ya no es solamente un grupo, y eso es algo que nos está llegando muy común hoy día en el caso de las empresas de tecnología, ¿no? Que aparecieron como 4 o 5 startups, pero que hoy día se están juntando en un grupo empresarial, cada una lleva algunas cosas separadas, pero quieren verse en un sistema de gobernanza mucho más inteligente, mucho más reducido, mucho más simplificado. Y eso no ocurre si no hay un diseño de futuro, si no hay la forma de ver y visualizar cómo es la competencia de la vigencia de ese negocio. Ahora sí, si quieres continuar, bueno, seguir buscando. Entonces, tiene que ver mucho con acompañar a Lucía y al equipo en el proceso de qué? Bueno, de buscar dónde también somos buenos, que tiene que ver con
Y esto va a sonar porque sé que tenemos, no solamente soy el único hombre en este chat, hay también otros hombres aparte de Nico y de mi persona, pero la verdad es que al menos nuestra experiencia en Latinoamérica ha sido que más del 70% de los componentes directivos de las empresas son patriarcales, ¿no? Y que les cuesta muchísimo desde el punto de vista de la comunicación, del reconocimiento, del empoderamiento, trabajar con colegas, trabajar con pares mujeres, ¿no? Incluso muchas veces hasta las mismas dueñas de empresas prefieren muchas veces contratar equipos mixtos y tienen una relación distinta con sus pares hombres que con sus propias pares mujeres. Y eso al final genera un vacío importante. ¿Dónde agregamos valor? Bueno, agregamos valor en el momento en que podemos trabajar desde la confianza, acompañando el proceso de la directiva. Y normalmente lo que hacemos es que somos invitados a los comités de trabajo, a los comités directivos o a las juntas, y desde esa invitación del comité comenzamos a hacer una geografía de poder y mostrar y luego sentarnos con los dueños para poder mostrarle cómo se están dando las dinámicas y la sinergia dentro del equipo directivo, qué cosas está logrando él y qué cosas no está logrando. Y comenzamos captando la emoción del propio directivo para entender cómo es su relación con el equipo. Y finalmente es un proceso donde él se vulnera y reconoce qué es lo que necesita. Y a partir de allí comenzamos a hacer una intervención de estrategia directamente con el líder y hacia el resto de los líderes de los equipos. Y esta forma de trabajo es lo que hemos llamado nosotros como una propuesta de valor ampliada, que hoy día estamos desarrollando entre el Leader Lab de Aprendo y Emprendo, que bueno, Lucía, dale para no sabotearte yo a ti. Sí, no, y disculpa, mi Mauricio, que me perdí en un momento. Ok, bueno, nuestra oferta de valor y nuestra fórmula para la transformación es una fórmula validada que la hemos probado durante muchísimos años. Es cumplir con estas 4 fases para poder al final lograr la transformación deseada. Diagnosticar, comprender, implementar y sostener. Primero empezando el diagnóstico con una lectura psicoestratégica del negocio para hacer visible lo invisible que nos permita luego liberar el potencial de la organización. Y esto pasa por las 6 competencias maestras que conversamos, que no las voy aquí, solamente las voy a mencionar, pero no las voy a explicar porque ya las explicamos, que es la lectura para hacer el diagnóstico, alineación y gobernanza consciente, gestión estratégica del negocio, sostenibilidad e impacto social, innovación y perspectiva de la gobernanza y transformación y sostenibilidad del cambio. Están colocadas en el orden de aparición porque así más o menos la realidad nos las va presentando en las organizaciones. ¿Ok? Y ya cumpliendo el tiempo, queremos además dejarles un regalo. Aquí con este, bueno, quisiéramos dejarle varios regalos. Este es el primero. El código QR, que es el diagnóstico del liderazgo en tu empresa. La idea es que si tú eres del área de recursos humanos, como seguramente eres, puedas evaluar cómo está el funcionamiento de los líderes de tu empresa. Allí tienes el código QR para que lo copies y puedas accesar a la evaluación. También Nico lo va a dejar en el chat. El link de el que no puede ingresar por el código QR, va a tener la oportunidad también de ingresar a través del link que Nico está colocando en el chat. Y adicionalmente también Nico va a colocar en el chat nuestras redes sociales y va a colocar en el chat elementos que pueden servirle a ustedes para seguir profundizando en la psicología, en el liderazgo y en las empresas, como es nuestras páginas web y la newsletter nuestra, la página web de Aprendo y Emprendo. Y por último, aquí también tienen esta información, tómenle fotos, los datos de contacto. Y alguien preguntó, aprovecho para decir, alguien preguntó si íbamos a dejar la presentación, si la íbamos a enviar, y con muchísimo gusto, Pasamos exacto, se la pasamos a Emilce y Emilce la comparte, ¿cierto, Emilce? Sí, correcto, correcto. Ok, y aquí estamos ya en preguntas y respuestas. Sí, bueno, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Creo que varias personas han ido interactuando. Excelente información. De verdad que, bueno, ahí nos dan un paso a paso de lo que debemos de seguir. Así que
Abrimos este espacio para ustedes. Aprovechen el espacio con Lucía y con Mauricio que están aquí en vivo para cualquier duda, información adicional que requieran. Les recuerdo, bueno, si quieren la grabación, se les estará enviando a las personas que nos sigan en nuestras redes sociales, abgh.rrhh. Los que no nos siguen, síganos, y los que ya nos siguen, por favor, etiqueten a un profesional, a un colega de ustedes, y colocan un mensaje con la palabra, ahora se me olvidó la palabra, ¿qué tal? Nos suele pasar, nos suele pasar. GPS, GPS. Ah, ah, Yo decía, ay Dios mío, GPS, colocan la palabra GPS y se le estará mandando el vínculo con la grabación de la masterclass. Por aquí ¿Sí? nos Así que pregunta, bueno. gracias. Por aquí nos pregunta Juan que si tenemos programas de formación individual y cuál es la inversión. Hay diferentes cosas, ¿no? Yo creo que para eso están un poco las redes, para luego poder entrar en contacto quien quiera mayor información. Pero hay algunos elementos, por ejemplo, si son psicólogos y están en el área de recursos humanos, hay algunas certificaciones internacionales que tenemos avaladas para poder justamente utilizar estos instrumentos y formar parte de los procesos de diagnóstico. Hay formaciones también para consultoría, pero recuerden lo que decíamos arriba. Hay algunas cosas que pueden ser genéricas, que pueden tener un mínimo de transferir información, conocimiento y desarrollar competencia. Pero cuando ustedes estén bajo la responsabilidad de estar definiendo la inversión de formación y desarrollo de los equipos de su organización, siempre, siempre antes de pedirle el catálogo al consultor o a la empresa, conversen y vean el feeling en esa conversación de ese diagnóstico inicial de lo que ustedes están buscando. Porque la realidad que nos ha reflejado es que contratar formaciones de forma genérica, que no sean validadas, que no tengan seguimiento y que no sean ajustadas a sus necesidades, con las raíces realmente a lo que ustedes están buscando, cambio y transformación, no funciona, ¿no? Y eso es una de las cosas que ahí hemos sido muy serios, Lucía y yo y nuestros equipos. Nosotros hoy día, ya por el tiempo, digamos no por un tema de arrogancia, pero sí nos damos como el tiempo de decirle a alguna gente que nos busca y revisar si realmente son nuestros clientes o no son nuestros clientes. Porque muchas veces nos buscan gente o parte, miembros de la organización, como consultores para buscar la remediación de un síntoma del problema, pero no el problema, y nosotros sabemos que eso en el tiempo no es sostenido, no es una inversión y reputacionalmente no es lo que hemos querido perseguir ninguno de nosotros dos con las consultoras. Entonces, cuando realmente nos vinculamos en proceso, cuando tenemos la posibilidad de abrir el espacio de conversación, de entender, de vulnerar, de construir en conjunto y de poder asegurar que en el tiempo el proceso de crecimiento va desarrollándose de la mano de los equipos internos y las soluciones surgen de los equipos internos y con los recursos que manejan los equipos internos. Al principio, 20 años atrás, era muy común que escucháramos con nuestros clientes cuando trabajamos con los equipos, decía, esto está muy bueno, pero esto va a funcionar hasta que ustedes se vayan. El día que ustedes se vayan, esto no va a funcionar. Y cuando veíamos el tiempo pasaba, ¿no? Y esa mirada que por qué pasaba muchas veces, o migraban, esos líderes que se formaron y que habían crecido, estaban migrando a otras organizaciones, y es porque el tema directivo es un tema clave. Y ahí es donde hemos hecho como un esfuerzo ahora de unir, ¿no? Ese tema directivo que no es tocado, que no es trabajado, que es visto así como los dioses del Olimpo, cerrados al acceso y cerrados incluso al acceso a recursos humanos. Entonces es importante mirar a ese equipo también como parte de la organización que me está incidiendo altamente en los problemas que tengo y que puede ser o un gran aliado o un gran detractor de todo lo que queremos hacer con la buena intención desde el capital humano. Excelente, Mauricio, sí. Y esto es algo que sucede a diario, o sea, y es más común de lo que nosotros y nos imaginamos que está sucediendo en las organizaciones. Así que de verdad que esta información es súper valiosa. No sé si habrá otra. Gracias por el espacio y la impecable presentación. Nos dice Amarilis. A ver si hay alguna pregunta por Si aquí. quieres, Creo deja que de no. compartir la presentación. ay, sí, voy. Gracias. Estaba aquí escuchándote con atención. Me pasó. Gracias. Bueno, y fíjate que por eso, Emil, es un poco válido con ustedes, con la Asociación Venezolana de Gestión Humana, ¿no? O sea, siempre nos conocimos muchos años atrás, como tú decías, incluso con Ariadna, que llegó a ser una presidenta de ustedes, ¿no?
pero el hecho de que ustedes mismas como organización, recuerdo que han pasado como 3 o 4 momentos importantes que se han tenido que reinventar y no se han reinventado desde la necesidad de la sostenibilidad financiera. Se han tenido que reinventar porque el medio del capital, del desarrollo de la gente ha variado. Tuvo que acelerarse, tuvo que dinamizarse, tuvo que tecnificarse, tuvo que hacer Total. muchas cosas. Y una Ujú. de las cosas por las cuales yo siempre muchas veces derivo a los equipos básicos de talento humano hacia los diplomados con ustedes, tiene que ver porque hemos visto que son validados. En el tiempo han logrado desarrollar a equipos de terceros con competencias muy buenas a saber gestionarse como equipos de talento o de capital humano o de apoyo de gestión, y que eso ha tenido como un importante elemento. Pero también es clave en todo esto que ya no solamente vean cuando estén desarrollando las cosas hacia los equipos, ¿no? Vean cada día más también cómo generar espacios que sean atractivos y atraer a los directivos, ¿no? Porque es tal vez el puente comunicante más favorable que le van a hacer ustedes a todos los directores y directoras de talento humano, cuando logran atraer con ciertos temas, con ciertas estrategias, a las cabezas de ellos. Porque en ese momento que logran atraer la cabeza, le están dando una oportunidad de mirada y de impacto al área de talento humano totalmente distinta, para poder meterse realmente como punta de lanza en la transformación de la organización y no solamente en la gestión de procesos que en algún momento ayudan a controlar las situaciones complejas. Pero en esa vigencia, permanencia, pues se puede hacer algo mucho más reforzado. ¿Quieres Y decir algo? estoy de acuerdo contigo, de hecho, súper alineado porque uno de los objetivos estratégicos de la junta, de esta nueva junta directiva es ese. Es como llegarle a esas cabezas de las organizaciones para poder impactar y poder hacer los cambios respectivos dentro de nuestra colaboración a través de lo que hacemos desde la asociación. Así que Bueno, súper alineado contigo. ese Así que regalito, ese regalito que le damos allí, que fue con el código QR o que tienen el link, puede ser un mecanismo de ayuda para ustedes con los directivos, ¿no? El de repente ujú, aplicar y comentarle, mira, estuve en este proceso, comentarle alguna de las cosas como tal e invitarlo a llenar la prueba junto con ustedes, porque chévere. les llega automáticamente también como un reflejo de reporte que les Ujú, permite entender algún nivel básico. Si quieren ampliarlo, pues contactamos con Lucía y podemos tener una reunión para ampliarlo. Pero solamente excelente. entrada es una herramienta muy útil y sencilla para sentarse con el jefe y decirle, mira, ven acá, evalúe, pero aquí también está usted. Sí, Así es, eso es así es. importante lo que dice Mauricio, que una vez que lo llenen, nosotros estamos totalmente a la orden para una sesión de cortesía para amplificarle los resultados. Así que aprovechen esta oportunidad porque es exclusiva para este webinar. Bueno, Entonces, maravillosos mencio- regalos, maravillosos obsequios el día de hoy. Así que aprovechen. Bueno, Tenemos a nuestros aliados que siguen trabajando por nuestro país, por nuestros profesionales y por, bueno, brindarles herramientas que nos ayuden en el día a día de nuestra gestión y poder lograr el éxito y cumplir las metas y objetivos que nos tenemos planteados. Así que, mire, bueno, y conózcanse, porque yo he visto cuando yo he entrado a webinar de ustedes, y conózcanse, plantéense de repente en un centro comercial, verse, tomarse un café, ampliar, conocerse en persona, porque hemos visto también que este tema del networking, que está sobrevalorado o subvalorado muchas veces, no solamente es un tema de tener la red o de conocer a la gente que está en determinado puesto, es realmente encontrarnos a conversar, volver a lo sencillo y lo básico, a la conversación, ¿no? Entonces, posiblemente acá ustedes conocen desde speaker a personas que son pares improbables entre ustedes mismos, que lo único común que tiene de repente es el interés en el tema, pero cada uno se dedica a cosas distintas, en empresas distintas, en focos distintos, y solamente son pares improbables que en este momento están compartiendo. Y lo mismo va a pasar con la presencialidad. En ese momento son pares improbables que están compartiendo, que pueden generar conversaciones articuladoras interesantes para intercambio de prácticas, para desarrollo de elementos, para ver a partir de, incluso para sentirse acompañado en que lo que estoy viviendo no me pasa solamente a mí, sino que ujú, está pasando también a otro o a otra. Yo por mi sí, es parte, correcto. yo por mi parte les agradezco y le dejo a Lucía la palabra. no, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Emilce, a las participantes, a la organización, a Mauricio, a Nico, de verdad, gracias por todo, por este espacio y por la oportunidad. Estamos súper a la orden. Muchísimas gracias, Lucía, Mauricio, y desde acá siempre estamos
en búsqueda de esas cosas, de esas actividades distintas que podemos y venimos implementando, hemos hecho trabajos maravillosos y venimos enfocándonos en esa junta directiva o en esa alta gerencia que requiere y que lo que tú decías, Mauricio, no me está pasando solo a mí. Hicimos una mesa de trabajo a principio de año y de verdad que fueron maravillosos con gerentes y de las distintas mesas de compensación, bienestar, estrategia, y reclutamiento y selección, y ahí se consiguieron, bueno, y la gente se sentía acompañada, lo que tú decías, me siento acompañada porque no estoy sola, no estoy solo, porque no me pasa solo a mí, entonces es más común de lo que, de lo que nosotros nos imaginamos. Así que bueno, sigan en nuestras redes sociales, estén atentos a todas nuestras actividades. Gracias Mauricio, gracias Lucía, gracias Alexandra, por supuesto, también por ese contacto y ese intermediario que fue. Así que esperamos seguir creando cosas para ustedes y nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Ah, gracias.